nombre es Duan Rodríguez y a todos nuestros oyentes, televidentes y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales les damos una cordial bienvenida a nuestro último debate por la Presidencia de Colombia 2020-2024. A partir de las problemáticas que se han dado históricamente, se ha planteado una siguiente pregunta para el debate. ¿Dejaremos la violencia? Estamos en presencia el día de hoy con las candidatas Alexandra Costa, con estudios en Administración Pública y Ciencia Política, con el aval del partido Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. Por otro lado, tenemos también a la candidata Angélica Castellanos como candidata independiente, con estudios en Administración Pública, Economía y Conducta Social. En tercera medida tenemos a nuestra candidata Kelly Beltrán, con estudios en Administración Pública, Derecho Administrativo y Postconflicto por la lista Decentes. Y finalmente nuestra candidata Kimberly Ceballos, con estudios en Administración Pública, Derecho y Economía Social, quien cuenta con el aval del Partido Verde. Vale de notar que todas nuestras candidatas son administradoras públicas. En épocas del postconflicto se hace necesario denotar una memorización de cómo ha sido el proceso de violencia y las prácticas que han girado en torno a este. Esto va más allá de los actores armados y incluye la presencia del Estado y su capacidad institucional, las prácticas políticas y su influencia tanto al interior como al exterior del Estado. Para ello vamos a partir de la idea de que no existe un único fundador de la violencia. Por lo tanto, en primera medida, queremos analizar la violencia desde el ámbito institucional, para lo cual queremos saber la opinión de cada una de nuestras candidatas acerca de si el clientelismo es un desencadenante de la corrupción. Y la presentación. En cuanto al clientelismo, considero que es algo propio de las relaciones sociales de cualquier naturaleza y no solamente de tipo político. Por ende, refiere a una relación de lealtad y fidelidad donde se permite el hecho del autoritarismo y paternalismo y son netamente relaciones no institucionalizadas. Tradicionalmente se ha planteado que el clientelismo es una forma de intercambio interpersonal que implica una larga amistad instrumental en la cual un individuo de un estatus socioeconómico relativamente alto ejerce protección o beneficios sobre un individuo de un estatus menor y por ende esta persona se ve obligada a devolver dichos favores. En este sentido estamos hablando de que existe un vínculo interpersonal neto. Por tanto, así como lo afirmaba Tipping, el clientelismo se genera a partir de condiciones específicas de la sociedad en las cuales existe una parte subordinada de la relación que no tiene la capacidad de rechazar y por tanto existe una conexión estructural que refuerza la subordinación. Entonces considero que no es un desencadenante directo, ya que el clientelismo no es un desencadenante directo de la corrupción, ya que depende de los fines clientelares y del contexto social en el que estemos hablando. Un claro ejemplo de esto es el caso de Tomás y Jerónimo Uribe, donde se puede evidenciar la gran influencia institucional por parte del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, con el fin de beneficiar económicamente a un tercero, en este caso sus hijos, donde básicamente este señor no solo influencia a nivel local en cuanto a la alcaldía de Mosquera, sino también a nivel nacional. Él contribuye y determina un camino legal para que pues, se pudiesen dar todos los procesos que deben desarrollarse para que las actuaciones de sus hijos fuesen legales. Ellos lograron modificar el uso del suelo al volverlo zona franca permanente y además valorizaron en este sentido pues, los terrenos. Creo que no hay más claro ejemplo de mover a todo el funcionariado público para, en calidad de que ellos son subordinados, pues para obtener beneficios individuales. Por mi parte puedo decir que el clientelismo gira en torno hacia los diversos factores que se encuentran, como uno de estos puede ser lo que se identificó en el Frente Nacional
y es que eso también se ve como el aprovechamiento del poder para obtener ventajas electorales de tipo personal. Pues esto adicional es la manipulación de los puestos públicos y los favores personales en los recursos del Estado. El Frente Nacional fue un efectivo cambio que proporcionó pues, al régimen político. Con él básicamente se alteró una de las características del régimen, del bipartidismo, que era básicamente la sectorización de estos partidos. Pero esto bastó para que se produjera una profunda transformación de esta característica, pues había sido el pilar del régimen y la razón del sistema político. Pues el control del bipartidismo sobre la administración del Estado condujo a que la clase política tendiera a hacer pues, un uso indiscriminado de los recursos estatales, y adicional a esto, pues, debido a esto, desembocó en un desarrollo de multitud de prácticas y de costumbres, pues esto es decir, la activación de un mecanismo clientelista gracias a la extensa estructura paraestatal. Pues trayéndola hacia la actualidad, se ha visto como esto ha desembocado en un caso muy puntual que quisiera traer a colación, que es el caso de lo que oculta Uribe frente a las negociaciones en los paramilitares. Pues esto ha generado, como se ha visto, cada una de las voluntades adversas de los funcionarios, y de cómo esto ha influido en no solamente no solo en lo que es el régimen político, sino adicional a esto, cómo esto afecta en la sociedad. Y de manera un poco más detallada se puede decir cómo cómo se ocultó los procesos que se dieron en los procesos de paz que se dieron a través de los paramilitares. Pues no fue algo totalmente claro y que las personas o la ciudadanía tuviera como un entendimiento sobre lo que estaba sucediendo. Pues allí vemos cómo estos entes actúan para que no haya para que se genere clientelismo y se den entre los funcionarios. Bueno, retomando un poco las dos ideas que plantean las candidatas, el clientelismo ha sido considerado como tal, como un epifenómeno de ocurrencia particular o individual, ¿sí? En el cual pues, la organización política de la sociedad no cuenta mayormente. El clientelismo, pues digamos, tomándolo desde un punto de vista como más centrado, se ve como el medio principal que dos partidos tradicionales, pues los que surgieron en el siglo XIX, hablando a partir del bipartidismo y del Frente Nacional, como ya conocemos, pues liberalismo y el pues, Partido Conservador. Entonces, digamos, estos tienen como tal la idea de seguir con el control del régimen político y establecer esa idea de poder. Las relaciones de clientela pues, se van a convertir como tal en el articulador principal del sistema político del cual hablamos. Digamos que también de la manera como se componen en práctica ya como tal las normas que regulan el ejercicio de la política, también vamos a ver esta forma de clientelismo. También a su vez va a producir cierta movilidad social a partir de esta figura, y pues va a permitir la formación de la especie denominada clase política, como aquellos que profesionalizan pues el plano nacional, en los que algún momento fueron, como lo dije anteriormente, el bipartidismo. En cuanto a este tema del clientelismo, digamos, podemos mencionar el caso de los falsos positivos, en cuanto pues, a las perlas uribistas, ¿no? Conocemos pues como el tema y el caso, pero el caso no es falsos positivos en cuanto al tema de Soacha, que ya lo conocemos, sino en cuanto al tema, digamos, de las chuzadas pues ya hablándolo con palabras propias. ¿Por qué? Porque es que hay cierta manera en la que Uribe llega y crea como esta entidad y quiere que ciertas personas
la manejen y la controlen. Entonces, el director va a ser tal persona, ¿sí? Subdirector, tal otra persona. Entonces, el que va a hacer, luego van a crear un grupo que se llama G3, el cual va a comenzar a perseguir, o sea, a brindar información acerca de los líderes sociales. Entonces, sí, y él lo puede hacer a partir de esa relación que crea, nombrando los directores y las personas que están encargadas de eso. A partir de eso podemos ver cómo la forma clientelista pues, se puede dar en este aspecto. Muchas gracias por la presentación. Para mí el clientelismo sí desencadena la corrupción, pero lo veo desde un punto de vista más económico, ya que el uso clientelista de los crecientes recursos estatales se ve como estos afectan las posibilidades de ampliar la acción oficial por medio de su utilización más racional. Entonces se habla de que hay una mayor proporción del presupuesto que tiende a engrosar los gastos estatales de funcionamiento en detrimento a la inversión. Pero teniendo en cuenta esto, su uso de una manera clientelista hace que estos últimos no se dividan de la manera más eficiente y eficaz. Entonces, podemos ver lo que es el plano en el que más se nota esa debilidad del Estado es este, ya que en el ejercicio de su función y de mediación y articulación de las relaciones de poder que se presentan en la sociedad, esto solo va para un interés particular, no para la sociedad en sí. Un claro ejemplo es la reelección presidencial en el caso del periodo Uribe, ya que ahí habla de cómo los mismos congresistas evitaban la plenaria para que de una u otra manera se cayese el proyecto de ley que estaba apelando en contra de la reelección. Entonces, no solo verlo desde lo político y de cómo iba a modificar la Constitución, sino cómo esto afectaba a la sociedad en todos los aspectos. Desde lo económico, pues claramente primaba el interés de, en este caso, el doctor Uribe, y esto se dejaba de lado, dejando de lado la sociedad. Ahora bien, en conclusión, se puede decir que la corrupción es en definitiva, según lo expuesto, la malversación o desvíos del interés público al ámbito privado. Por lo tanto, podríamos afirmar que existen diversos componentes de la corrupción y en este sentido, ¿cómo se ha visibilizado esta en Colombia? Bueno, pues antes de entrar a hablar de las clases de corrupción, quisiera aclarar que efectivamente se trata de un comportamiento que abusa o desvía los deberes formales, pues ya sean de un rol, ya sea público, poder público o cargo público, pues para obtener un beneficio o ganancia privada, personal o para un tercero. Pues en este sentido parece claro que dentro de los elementos esenciales de la corrupción están al menos dos elementos que quisiera resaltar. Uno, en primera instancia, el abuso o la desviación del poder encomendado, pues este puede ser que sea público o privado. Y el segundo elemento es el beneficio o ganancia privada, que puede ser personal para un tercero o inclusive no es necesario que sea monetario. En todo caso, la tendencia actual apunta a reducir paulatinamente los elementos de la esencia del concepto para lograr una concepción dinámica del fenómeno de la corrupción, pues que tal como ha señalado la Corte Constitucional, se ha dado bajo la capacidad de que no ha sido, la corrupción ha evolucionado en diferentes formas en que se concreta, así como la complejidad que adoptan dichas formas. Bueno, mira que yo considero que existen diferentes clasificaciones de la corrupción, ¿no? Digamos, dependiendo del criterio que se decida pues adoptar, y dentro de ellas pues digamos que vamos a encontrar diferentes. Digamos, existe la corrupción negra, gris y blanca. Entonces, pues según la percepción de cada comunidad y de cada grupo social, digamos, sobre las distintas prácticas corruptas que ellos tengan en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, la corrupción negra se va a considerar como
la que se genera un repudio social unánime, ¿sí? O sea, que cero, o sea, la gente como que no la tolera. ¿Qué debería ser en este caso, no? Pero la corrupción gris es aquella aceptada por ciertos sectores y repudiada por otros. Entonces, a los que les conviene, pues se ve de la mejor manera, a los que no, pues obviamente la intentan denunciar. Y la corrupción blanca, que es aceptada pues por la mayoría de la sociedad y por más que todo por las élites gobernantes. Tenemos también en cuanto a esto la corrupción según el grado de estructuración. Digamos que esta la podemos clasificar en tres maneras diferentes, ¿no? Tenemos la sistémica, la institucional y tenemos la esporádica. Por ejemplo, la esporádica pues nos va a decir a nosotros que hay una ausencia de patrones generales de corrupción y pues que depende de comportamientos individuales o de pequeños grupos. Digamos que si hablamos en cuanto a la corrupción sistémica, esta por su parte pues se da cuando la corrupción ya está generalizada y pues puede ser desorganizada o también de manera organizada. Pero lo que la caracteriza de manera desorganizada es que aunque es rampante, no todos, digamos, en la jerarquía son corruptos. Bueno, también podemos diferenciarla en cuanto a corrupción burocrática o pequeña y una corrupción política o grande, ¿sí? Esto pues en cuanto a modificar desde adentro el régimen político y legal, en donde pues los factores diferenciales son la escala de la corrupción y los actores involucrados. Podemos también diferenciar la corrupción según su origen institucional o social. Digamos, mientras el primero, la corrupción está organizada, planificada y centralizada desde el centro burocrático del Estado, en el segundo hay una diversidad de funcionarios de escalones inferiores de la administración que pues recaudan sobornos y con frecuencia pues comparten como con sus superiores. Por último, creo que hay una diferencia entre la corrupción pública y la privada, o bueno, más bien una correlación entre ellas. Digamos, según la naturaleza de los actores involucrados, pues también se ve este fenómeno y asimismo la relación que tenga la corrupción con las reglas jurídicas y pues las normas éticas que estos contribuyen. Bueno, quisiera en esta misma línea que están desarrollando mis colegas, ahondar respecto a la clasificación de la corrupción que mencionaba Kelly. Pues me parece interesante esa corrupción grande, pequeña o burocrática y política, ya que creo que es la que aplica o se visibiliza en el caso colombiano. La pequeña corrupción implica pequeñas sumas de dinero, ¿no? En esta vemos que se involucran a funcionarios de niveles medianos, bajos, donde estos pueden estar mal pagos, interactuar directamente con el público, pero no tienen una capacidad decisoria tan grande. Pero luego encontramos la corrupción política o grande, que involucra a los altos funcionarios públicos y a políticos que tienen capacidades decisorias y fundamentales dentro del Estado colombiano. En esta clase de corrupción, los altos funcionarios aprovechan sus posiciones para extorsionar, para extraer sobornos, para desviar los recursos públicos y en general para adaptar las regulaciones del Estado para su beneficio privado. Si continuamos pues, respecto a este tema, en la corrupción grande encontramos como otras dos divisiones donde hablamos de la captura del Estado y la reconfiguración cooptada del Estado, que son formas avanzadas de cómo la corrupción se ha desarrollado en el sistema político. La captura del Estado, como la reconfiguración del Estado, son formas de corrupción a gran escala que se diferencian por su grado y su forma de intervención. Por un lado, la captura consiste en la determinación, en la forma de reglas básicas de juego para, a través de pagos privados ilícitos, determinar o configurar el Estado para que se cumpla bajo mis propias normas. Pero cuando hablamos de la reconfiguración cooptada del Estado, es como desde adentro el Estado se modifica a sí mismo por medio de sus altos funcionarios para adaptar y conseguir los beneficios propios. En esta línea quisiera también agregar que estas formas de corrupción han permeado tanto la política y la administración del Estado que han llegado a su nivel de irrumpir hasta en las mínimas
relaciones como en las mínimas relaciones y configuraciones del Estado, como lo es un concurso de méritos, como lo es un diseño de una política pública, porque todo se ha transversalizado a partir de estas. Bueno, respecto a los enfoques de corrupción, lo veo más como tomando en cuenta que esta es un fenómeno social amplio y complejo que involucra tanto aspectos políticos, jurídicos, culturales, económicos y éticos, y los estudios que se hacen sobre este tipo de corrupción suelen tener un marcado carácter disciplinario. Entonces, a partir de esos estudios se pueden identificar 4 enfoques distintos cuyo breve examen es indispensable para tener una visión general sobre este debate de la corrupción. Entonces, el primer enfoque es desde los economistas. Entonces, desde los economistas ven la corrupción como un crimen del cálculo. Es algo estratégico entre costo y beneficio y sus efectos se dan sobre el crecimiento y desarrollo de los países. Un claro ejemplo para Colombia es cómo la redistribución y la creación del presupuesto se da siempre en pro de los particulares y no de la sociedad. El segundo enfoque es el del derecho. Entonces, desde este se ve como el fenómeno de la corrupción es concebido en términos de unas conductas desviadas frente a las normas y que estas consecuencias se enfocan principalmente en los efectos perjudiciales que las prácticas corruptas tienen respecto al mantenimiento y a la consolidación del Estado de Derecho. Un ejemplo, en el caso colombiano, valga la redundancia, es la modificación de los actos legislativos en pro, como ya lo he dicho, de unas élites, de solo unos particulares. El tercer enfoque es desde los politólogos, que ven la corrupción como un problema asociado con la estructura y el ejercicio del poder en la sociedad y cómo sus consecuencias son pérdida de la legitimidad política. El cuarto enfoque es desde los sociólogos, que estos han asumido a la corrupción como una práctica social que se encuentra en tensión con patrones de comportamiento reconocidos como válidos en una sociedad determinada. Entonces, se habla de que las consecuencias que se dan son los costos morales de la sociedad. Muchas gracias. Finalizamos este primer segmento teniendo claridad de que la corrupción es un tipo de violencia política que se ha institucionalizado a través de diversas prácticas dentro de la estatalidad. Tomaremos un descanso para seguir con la temática de esta misma violencia política desde otros actores armados. Muy bien, ahora retomando con nuestras candidatas, queremos preguntarles ¿por qué tomar las armas como forma de violencia política? ¿Y cuáles han sido los actores que han tenido mayor influencia en la violencia en el ámbito colombiano? La toma de armas como forma de violencia tiene uno de sus orígenes en cuanto a la defensa de derechos que se crean para las autodefensas a partir de los diálogos con el gobierno nacional. Entonces, se habla de que este inicio se da a partir del incumplimiento por parte del gobierno en cuanto a los compromisos que se pactaron entre estos dos actores. Tanto las autodefensas como el gobierno tomaron como ejemplo el compromiso de ratificar la seguridad jurídica de la no extradición, acudir a la vía legislativa para restituir las garantías y condiciones para de esta manera no privarlos de la libertad. Pero en ese sentido solo cuando los tribunales profieran la sentencia condenatoria. Entonces se habla de pagar una tercera parte de la condena computando el año y medio de la zona de ubicación. A partir de esos incumplimientos se da la reactivación del paramilitarismo, donde se busca en ese momento hacer una redistribución territorial para realizar los acuerdos regionales y así comenzar su masiva influencia en la política. Entonces, esto se refiere a una fundación del nuevo arco iris, que es también llamado la parapolítica. Según la longevidad y cohesión, se merece considerar con mayor atención si tenemos en cuenta no solo estos acuerdos, sino que también el entorno de la guerrilla, y se puede decir que uno de los factores de surgimiento de esta se da
como en estrategias organizativas por parte de las FARC, atendiendo a la defensa de los derechos de quién, pues, del pueblo en sí. Entonces se dice que esto se da para presentar las reivindicaciones en cuanto a una reforma agraria que no tiene en cuenta como lo revolucionario, sino que, como ya lo dije, una reivindicación del pueblo. Entonces, esto se trata más que todo de permitir el acceso a la tierra de aquellos que no la poseen, de una forma equitativa y con una redistribución de la propiedad existente, sino que también la ayuda de la colonización de nuevas tierras, como de los terratenientes y es aquellas tierras que no están produciendo absolutamente nada. Bueno, yo tengo que decir que, pues, por lo contrario, yo pienso que esto se ha generado a través de la incapacidad estatal de suplir necesidades, pues esta violencia data desde la toma de armas que ocurre mediante la falta de presencia del Estado en las regiones, pues las autodefensas actuaban como este Estado fuerte que necesitaban el nivel local para propiciar el crecimiento y el desarrollo de la región. Como lo plantea la definición que se da a partir de la cumbre donde se fundan las AUC, pues en mayo de 1998, para aclarar la misión de las fuerzas militares. Entonces, pues el resultado como tal es definir que las AUC como un movimiento político-militar de carácter anti-subversivo, en ejercicio del derecho a la legitimidad, en defensa que reclama la inestabilidad del Estado en la sociedad, pues que adoptan lógicas múltiples de acción que operan bajo las necesidades de cada contexto. Pues esto, dentro de estas pueden ver las acciones que operan bajo las necesidades de cada contexto, y esto se da también a través de las bandas juveniles armadas, también las redes de narcotráfico, las organizaciones paramilitares, las FARC. Ciertamente han tratado de imponer una lectura de este tipo al poner en énfasis la división, por decirlo así, amigo-enemigo entre el régimen y las fuerzas insurreccionales. Pero pues esta lectura no solo es compartida por sectores minoritarios, sino que además de esto, pues no existe una verdadera reforma que haya reducido pues las desigualdades de la repartición de las tierras, y que las estructuras sociales siguen siendo regidas por la ley del más fuerte, podríamos decir. Bueno, en cuanto a esto de la toma de armas para generar este tipo de violencia, digamos que una de las premisas que sostiene León Valencia, y lo traigo a citación este tema, es que los paramilitares, aparte de querer establecer como ese férreo control militar del territorio, buscaban una influencia decisiva en la política regional y nacional. Esto pues para entrar con mayor seguridad hacia una de las negociaciones de paz. Digamos que en una de las entrevistas que le concede Castaño a Arismendi, él habla de que las autodefensas, ellas como tal quieren llegar a un proceso de paz, que ese es como su mayor objetivo. A partir de esto, pues las élites políticas regionales, en su afán de resistir a los cambios democráticos que se daban en su momento en el nivel nacional, y también a los intentos de negociación con las guerrillas, pues esto también, digamos que sea como esa necesidad de apoyarse en el actor armado ilegal, ¿no? Digamos que la muestra clara de intención es de buscar un respaldo en cuanto a estos actores. Entonces, estas también pues están dispuestas obviamente como a responder a algunas exigencias que tienen los paramilitares, porque es como favor por favor. Con lo anterior, digamos que los paramilitares ganaron varias guerras y en ese proceso lograron modificar pues sustancialmente el mapa político en 12 departamentos, ¿no? Luego su expansión pues se va a dar mucho más, de una manera más rápida. Digamos, ellos
ellos también como que logran establecer una gran bancada paramilitar a partir de estos favores. Ellos influyen en las elecciones presidenciales, en cuanto a la captura del poder local en diversas regiones del país y también pues en entrar en un proceso de negociación con el Estado como tal. También digamos que estos grupos paramilitares a partir del 94 pues se han mostrado decididos a exterminar la guerrilla y todos aquellos que consideran como sus simpatizantes, ¿sí? Digamos han creado algunas regiones en una situación de guerra civil a causa de esto, entonces las muertes de personas inocentes creyendo que son guerrilleros se dan a partir de este proceso. Digamos que se producen fragmentos de un discurso de justificación, pero pues con una pretensión ideológica muy precaria. Esto pues no va a permitir el establecimiento de creencias o de representaciones colectivas y pues de hecho la gran mayoría de la población no se identifica con ninguno de estos dos protagonistas, digamos, fuera de la ley, ¿no? Aunque debe adaptarse, como digo, localmente, pues digamos a su presencia, debe tratar sobre todo de mantenerse al margen del conflicto y pues esto afecta sobre todo a regiones periféricas, ¿no? Los habitantes de las grandes ciudades solo perciben su impacto a través de los secuestros, las extorsiones o los atentados más o menos específicos. Ellos no sienten como tal el tema de la violencia, las personas que lo sienten son las personas que van como más central al conflicto, ¿sí? Zonas pues más aisladas a las de la ciudad. Bueno, pues ¿por qué tomar las armas como una forma de violencia política? Considero que, como lo mencionaron los colegas, una, por la defensa de derechos, dos, por la incapacidad estatal pues, de suplir necesidades en los territorios, asimismo por luchas colectivas en cuanto a esta incapacidad estatal, pero también considero que los intereses particulares jugaron un gran papel en cuanto a esa toma de las armas, porque pues los dos actores políticos, o tres, contando el Estado, las FARC, el paramilitarismo y pues el Estado, se vieron inmersos indiscutiblemente en que cada quien tenía intereses colectivos, sí, pero intereses propios e individuales, como querían llegar al poder de una u otra manera, querían financiar sus formas de actuación, querían tener sus propios terrenos, desarrollar sus propios territorios. Y entonces pues vemos actores que se veían también afectados por las formas de actuación de otros, como las autodefensas que en su momento nacieron como para defenderse de las FARC, como las actuaciones que realiza el Estado para encubrir sus propias faltas y sus propias formas de no satisfacer los derechos. Cada uno se presentaron como intereses particulares, porque indiscutiblemente lo que se ha observado en el proceso de violencia en Colombia es que no solamente entra en juego las necesidades colectivas, sino que si no tienes una base o una fundamentación de por qué luchas individualmente, no va a entrar de importar el por qué hacerlo por los demás. Considero que la guerra sucia que se ha desarrollado en ciertos partidos políticos tiene netamente intereses particulares, como lo es el narcotráfico, como lo es obtener ciertos territorios, como lo es la industrialización por parte de los grandes terratenientes. Todo esto refiere a intereses particulares que precisamente han desarrollado principalmente las FARC, el paramilitarismo y el Estado. Teniendo claridad sobre lo expuesto, sin embargo, este proceso de violencia ha dejado un gran número de víctimas y a partir de esto nos gustaría que ustedes, señoras candidatas, nos comentaran su conocimiento respecto al tema y cuáles serían las propuestas de reconocimiento de este proceso de posconflicto durante su gobierno. Bueno, para empezar quiero hablar de la memoria como factor explícito de denuncia y como afirmación de diferencia, ya que esto es pues, una respuesta a la cotidianidad de la guerra al silencio impuesto a las víctimas, ¿no? Digamos, las víctimas fueron consideradas como un efecto residual de la tierra y no como el núcleo de la regulación de esta.
Entonces pues fueron puestas bajo sospecha y revictimizadas según pues su victimario, ¿no? Que es algo como muy puntual en el aspecto de las víctimas. La apropiación y pues el uso, al igual que la tenencia de la tierra, han sido como motores de origen y la perduración del conflicto armado en cuanto al tema de tierras. El problema agrario realmente se ha dado desde despojos violentos, concentración digamos, ociosa de la tierra, por ponerlo en estos términos, un uso inadecuado de las colonizaciones y las titulaciones fallidas de las cuales ya conocemos anteriormente. Pero pues a lo lejos de ver esto, digamos que hay viejos problemas que se suman a otros nuevos y pues estos muestran las dinámicas inauguradas por el narcotráfico, la explotación minera y energética, digamos los modelos agroindustriales que se dan ahora y pues las alianzas criminales entre paramilitares, políticos, servidores públicos, también las élites locales económicas y empresariales que se dan en estas áreas regionales y pues los narcotraficantes, todas estas señaladas en el informe del Grupo de Memoria Histórica, los cuales pues nos hablan sobre las tierras y los territorios en las versiones de los paramilitares. También hay otra idea y es que a partir de lo que pues ya mencioné, se puede decir que las consecuencias del Plan Colombia, digamos que se diseña para llevar el apoyo social a las comunidades afectadas por el conflicto armado, termina convertido en un programa de destrucción, digamos una destrucción forzosa de los cultivos ilícitos, pues esto aumenta la presencia de 3 departamentos a 23, es una gran cantidad que aumenta esto. Entonces, digamos que esto nos deja claro que la solución no es una destrucción forzosa, sino que, digamos, en épocas de posconflicto, pues se buscaría como una total erradicación de estos cultivos ilícitos, ¿sí? Digamos que el Plan Colombia, esta vinculación que se quería hacer entre Estados Unidos y Colombia, servía, pero el apoyo que daban presupuestalmente era mayor a la parte militar que a la que verdaderamente importaba, que era el apoyo social a las personas. Entonces, ¿por qué no se erradicaban los cultivos y se apoyaba a la gente para que esa industria, esa parte agroindustrial del país como que fluyera, que se diera de una mejor manera, que es un capital importante para pues la economía del país? Sería muy importante eso. También erradicarlo, pero no a partir de métodos que, digamos, no permitan la fertilización de nuevo de las tierras. Esto pues impide que los campesinos tengan como esas garantías de las cuales se habla en el posconflicto, garantías para las personas, para que ellos tengan como, sí, se desvinculan de estos actos violentos, pero necesitan tener otro sustento, ellos no van a estar solamente como en esa parte, por eso aumentan los cultivos ilícitos de cocaína. Esto en cuanto pues al tema del posconflicto. Bueno, yo lo veo desde la memoria como una memoria para las víctimas, ¿no? Como un instrumento para asumir y enfrentar el conflicto. Esa memoria es una nueva conciencia del pasado, es tener presente no solo como por lo que se quiere llegar, sino también lo que pasó. Entonces, según la visión kantiana, el daño que se hace a una víctima es un daño que se le inflige a toda la humanidad, es decir, se relaciona con los derechos humanos. No se debe ver como ese daño a solo una persona, sino que todas lo debemos sentir. Uno de los problemas es que se ha llegado a la cotidianización de la violencia y por tanto la pasividad de diferencia política y económica. Entonces se debe volver indispensable la mirada del reconocimiento a las víctimas, del reconocimiento no solo como bueno, a usted le pasó esto, sino como aceptar y no volverlo como cotidiano de que gracias a la violencia pues hubo muchas víctimas y ya, sino que realmente concientizar a la sociedad del tema. Entonces se habla de que el ataque a la población civil sea como una estrategia por parte de los grupos armados. Entonces se dice que los diferentes actores ajustan sus prácticas de acuerdo a las lógicas de guerra y a los objetivos individuales. Entonces, la violencia contra la integridad física es el rasgo distintivo
en este caso, la violencia paramilitar, de la violencia de las FARC. Y una clara diferencia entre estos dos es que las FARC también atentan contra la libertad y los bienes. Entonces, esa es como la diferencia. Por otra parte, como ya hemos visto, el éxito del conflicto va a ir en dos etapas. La primera es la del conflicto armado, que se puede decir que está superada porque es a corto plazo, es aproximadamente 2 años. Entonces, esto se supera desde la medida en que los indicadores de violencia disminuyen, como el desplazamiento, los afectados por las amenazas antipersonas, los secuestros y los homicidios. Y la segunda etapa es la de la transición. Para mí, esta es clave para el éxito del proceso de paz. Entonces, por tanto, como es clave, en mi gobierno tendré en cuenta como ese grupo de 78 municipalidades con problemas graves de seguridad y como ese compamiento criminal que se ha dado en estos, porque a pesar de que las FARC dejaron las armas, ha habido unas disidencias de estas y la expansión del ELN y la expansión de grupos armados organizados. Entonces, para esto se hace necesario reforzar la institucionalidad para que de esta manera se lleguen a las partes más apartadas de la periferia, no solo se ocupe el centro, y no solo tomar como los procesos y los asuntos que le confiere la paz, sino que eso le confiere a toda la sociedad en general. Entonces, también es como llenar ese vacío. Bueno, en primer lugar, yo diría que tenemos que partir de que en este conflicto armado en Colombia, los mayores afectados han sido la población civil, con eventos de pequeña escala como asesinatos y desapariciones. Pues esto se ha valido de la codificación de la violencia como recurso aterrorizador y somete a las poblaciones a la violencia vista desde lo territorial y no a nivel nacional. Pues para registrar esto, el 31 de marzo del 2003, el Registro Único de Víctimas aportó que 1.666 civiles fue víctima de 1985. Pues esto, a pesar de esto, esta cifra excluye a 11.238 víctimas documentadas de 1958 a 1984. Pues además de no incluir a combatientes muertos en las acciones bélicas, que serían aproximadamente 40.787 combatientes, pues esto nos da una cifra de un total de 218.000 víctimas en total. Pues podemos decir también que en el marco del proceso de paz se produjo una desmovilización de los efectivos armados de esta guerrilla, pues su concentración en varias zonas veredales en cuanto a la dejación de sus armas, el trámite de los beneficios y en materia de libertad y movilidad. Pues adicional a esto, la conversión en el partido político y el difícil comienzo de su reinserción a la vida civil. Pues yo podría decir que en mi gobierno me enfocaría en el tema de procesos de reincorporación, ya que es aquel proceso con más dificultades en su implementación, y para mí el tema principal no es volver a la guerra, pues un medio para eso es asegurar los procesos productivos para los reinsertados y las garantías judiciales, para que puedan dar un mayor testimonio acerca de los crímenes cometidos y de esta manera se garantice la verdad para todos los actores implicados. Bueno, y pues en cuanto a las víctimas, yo creo que es importante rescatar que en Colombia persiste una cultura política que no ha logrado superar esa exclusión, esa discriminación y mucho menos integrar la diferencia
política, social, económica, sigue existiendo esa lucha por el poder a partir de mecanismos violentos y pues que ilegales, y a partir del sectarismo que tienen las personas en la política, pues es muy complicado así avanzar en cuanto a los procesos de paz, en cuanto a la dejación de las armas. En cuanto a las víctimas, es importante rescatar que la consolidación territorial de las víctimas, de los tipos de víctimas, se pueden identificar dos. Una de ellas es el anclaje originario, cuando hablamos de que existe presencia, que se sigue presentando en el territorio desde su nacimiento, donde se forjaron estos pequeños grupos al margen de la ley, y también se ha dado presencia de estos grupos en otras zonas del territorio que son con un anclaje inestable. Estas se presentan cuando se da una integración económica, cuando es un punto políticamente deseable para muchos actores, ya sea armados o estatales, por decirlo así. Y lo que nos permite identificar es la presencia de estos diferentes grupos en el territorio es que desde 1958, cuando se levanta la guerra o pues ese conflicto interno en Colombia, ha dejado más de 220.000 personas muertas con heridas letalmente, porque precisamente este conflicto se ha potencializado a una magnitud exorbitante, donde el reclutamiento forzado, los ataques a las personas civiles, la desaparición forzosa y cada una de las prácticas de los diferentes actores, lo único es que desempeñan diferentes modalidades de violencia. Violencia para hacerse fuertes en los territorios, violencia para consolidar su grupo, violencia para mantener la presencia, pero también para aterrorizar a los demás. El proceso de paz, luego de la firma del acuerdo, se ha convertido en una doble victimización a aquellas personas que han tratado de rescatarlo, que han tratado de levantarlo y que pues desde lo rural y desde esos encaminos propios se han mantenido. Ha sido una doble victimización a ellos. Entonces, desde mi gobierno me centraría principalmente en la coyuntura política y social el asesinato a los líderes sociales. Considero que la no victimización y el apoyo a ellos es fundamental para la implementación correcta del acuerdo de paz, y en este mismo sentido también busco fortalecer las entidades territoriales a partir de la consolidación de estos entes como en coordinación con otras entidades del orden subnacional. Ya para finalizar, a cada una de ustedes candidatas se les dará ya 3 minutos para que nos hagan conocer sus propuestas de cómo dar una posible solución a estas grandes problemáticas contemporáneas que se han evidenciado en los últimos años. Bueno, a partir de la pregunta si Colombia dejará la violencia, yo creo que sí, o sea, es algo, o sea, es un sueño que mucha gente la ve como imposible, pero que es una meta que a largo plazo pues se puede cumplir. Digamos que podemos ver diferentes modelos de diferentes pues, países. La idea no es copiarlos, pero sí podemos implementar algunas cosas. Digamos, como en Chile. En Chile pues se proponía como un nuevo marco normativo donde se regulaba el tema de la corrupción, ¿sí? O sea, prevenir la corrupción a través del eficaz control del tráfico, por ejemplo, de influencias, de los conflictos de interés en los ámbitos en cuanto a negocios, a la política, a los servidores públicos, ¿sí? Digamos que esas propuestas de Chile tienen como ciertas categorías, por ejemplo, la prevención de la corrupción, entonces se ha como enfocado a fortalecer la institucionalidad, ¿sí? En cuanto a municipios, que es algo que pues puede funcionar acá en Colombia. También una reforma del sistema de compras públicas, de concesiones y pues también gastos en defensa, que fue lo que ya mencioné en el debate. Y también, digamos, se puede hablar de una regulación de conflictos de interés en cuanto a incluir como tal, digamos, la puerta giratoria, ¿sí? Las habilidades e incompatibilidades que se dan entre los sectores público y privado y pues, digamos, temas así relacionados. También en cuanto al tema, sí se puede, o sea, sí, la verdad mi respuesta es que sí se puede y sí se logra a través
compromiso, no solo de la persona que vaya como a representar el país, sino como tal de todos los ciudadanos. Bueno, para mí sí se puede dejar la violencia en Colombia y de por sí, de lo visto en el debate y de las dos temáticas, ya lo estamos haciendo, ya estamos dejando la violencia de lado desde el proceso de paz y desde las épocas del posconflicto. Estamos hablando de un país en paz relativamente, dejando ciertas violencias, empezando por las armadas de lado. Falta mucho para dejar la violencia política de lado, pero yo creo que es posible, como dice mi colega, es posible también guiándonos a partir de otros modelos, ya que desafortunadamente Colombia no ha sido capaz de crear sus propias herramientas. Entonces podemos seguir esos modelos que son a la hora de la verdad realistas y que pueden servir para nuestro país, digamos respecto a Chile. El financiamiento de la política para fortalecer la democracia, es como una regulación de las campañas políticas, para que de esta manera se deje de lado esa corrupción y ese clientelismo que empieza con las mismas campañas. Otra propuesta también puede ser como generar una confianza en los mercados. Eso implica la fiscalización de los mercados, la revisión del gobierno sobre los entes reguladores de fiscalización y como fomentar no solo ese mercado entre un privado y un público, sino que también como ese gobierno corporativo de la mano sector privado, sector público. Entonces, de esa manera se va a crear un balance entre las dos y se puede dejar de lado la corrupción. Otra propuesta podría ser la integridad ética y derechos ciudadanos. Dentro de esto viene como también cambiar la cultura de la gente, ¿no? Como la ética, inculcar una ética no solo desde como ciertas acciones mínimas, sino que la ética en todo, en la política, en la corrupción, en la economía, en lo social, en todos los ámbitos. Otro país que me parece bueno retomar sería Perú, y se podría proponer como medidas concretas para la promoción de la integridad y el respeto de los principios éticos en la función pública, es decir, en los funcionarios de las entidades públicas. Entonces, esto para fomentar la transparencia y prevenir como esos hábitos de corrupción que se tienen dentro de las entidades, ¿no? Como que los funcionarios buscan su interés particular y de la persona que les puso en el cargo. Entonces, con eso se puede dejar de lado eso, y esto puede ir de la mano de un gobierno abierto. Le podemos apostar a un gobierno abierto, lleno de transparencia, tecnología y de la mano con el ciudadano, veeduría ciudadana principalmente. Yo diría que reafirmando claro la pregunta, que si dejaremos la violencia, desde mi campaña yo diría que sí la dejaremos. Por supuesto, mi campaña va encaminada al fortalecimiento sobre las diferentes vías o mecanismos que proporcionen las alternativas para que éstas puedan ser mucho más eficaces y que den una real base de que sí se va a concretar una paz, de que realmente no sea como una paz una paz en pro de cambiar, de recuperar esta violencia. Y pues que adicional a eso, pues quisiera recoger como ciertas metodologías que se han dado en Latinoamérica, como lo ha sido en el caso de Perú. Me gustaría, digamos, acogerme a algunas de estas propuestas que de por sí son en la búsqueda del fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la ciudadanía, pues esta incluye y aumenta los medios de comunicación y coordinación con los medios privados y el desarrollo de programas y campañas sobre la importancia de la cultura ciudadana. La otra es que pretende intervenir los escenarios monopolísticos
de generación de rentas económicas, pues dentro de esta se encuentra la creación de un servicio que apoye la prestación de los servicios públicos, que cuenten con profesionales realmente especializados y capacitados para poder formular y en pro de concretar procesos en la compra pública. Y también buscar el fortalecimiento de las herramientas anticorrupción encaminadas a aumentar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, como la transparencia y el acceso a la información pública a través de unidades que se encargan de hacer políticas de transparencia. Y otra de estas es aumentar la capacidad y la efectividad de las herramientas de investigación y juzgamiento y sanciones de actos de corrupción. Bueno, y yo considero que en realidad no se va a poder desarrollar una política que no sea violenta mientras no se haga una democratización de la estatalidad colombiana. En realidad no vamos a lograr desarrollar y desempeñar correctamente los cargos públicos, no se va a lograr llegar a un proceso de posconflicto satisfactorio, porque si no empieza a cambiar desde adentro el Estado, si no se configura el Estado para bien, para fortalecer esa cultura de la legalidad que mencionan mis colegas, para intervenir en los escenarios monopolísticos, políticamente hablando, no solamente económico, sino político y social, donde en realidad hay grandes élites que se han fortalecido a través del tiempo. Si no se interviene en esos escenarios, no se va a lograr una implementación en la cual se deje la violencia. Porque, ¿sabes? Como lo hemos mencionado durante todo el debate presidencial, la violencia va más allá de ser un actor armado, de levantarme en armas, de no aceptar determinada ideología política o social, sino la violencia también va en la misma institucionalidad colombiana. Y considero que mientras no se promueva la legalidad, la integridad, mientras no haya control interno, mientras no haya control social y público por parte no solo del Estado, sino de la colectividad, no vamos a poder construir una nación que mantenga y sea un ejemplo para Latinoamérica en cuanto a la no violencia.